Hola, sea usted bienvenido, hermano y amigo de la gran familia Torrefuerte, a esta lección, es la número 12 del curso primero y segundo libro de Samuel. A Dios gracias, estamos contando con su compañía. A Dios gracias, estamos concluyendo ya con este curso en su modalidad online de parte de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Agradecemos que nos ha acompañado hasta estas alturas de este estudio bíblico. Gracias también, obviamente, por sus oraciones. Y hablando de oraciones, bueno, pues vamos a comenzar ya, estamos más que listos y hagámoslo con una oración. Le invitamos a orar para que sea un tiempo de bendición para usted, para un servidor, para todos los que nos acompañen en su momento en este contenido. Gracias, Padre, te damos porque estamos llegando a la conclusión, al final de este curso en el que hemos estudiado tu palabra bendita, específicamente en estos dos preciosos libros. Tu siervo, Señor, pues Samuel, aunque en ellos, Señor, hemos aprendido o hemos recordado cosas importantes de Saúl en su momento, y principalmente, Señor, de David, un hombre conforme a tu corazón, un hombre de la tribu de Judá, de donde procede nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, Padre, humildemente te pedimos que nos guíes también en esta clase, para que también sea de bendición para nuestra vida. Gracias por todas las personas que nos están acompañando. Bendíceles de acuerdo a su necesidad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahí tenemos en nuestra presentación una primera diapositiva que está mencionando que en esta etapa final del reinado de David, los capítulos finales, los tres últimos, 23, 24, 25, obviamente, estamos viendo la restauración del reinado, claro, encabezado, comandado por David. Vamos avanzando para considerar que este capítulo, el 22, con el que estamos arrancando la clase, dijimos 23, 24, 25, hacemos la corrección, se tratan de los capítulos 22, 23 y 24 con los que hacemos el cierre de este estudio bíblico, de este curso. Tenemos, digamos, como un título propuesto en esta división que se hizo de la Biblia en capítulos y versículos, que se trata el contenido del mensaje bíblico en esta porción de un cántico que compone el rey David, que compuso, insistimos en esa, digamos, restauración o establecimiento ya pleno como tal de su reinado después de esos momentos tan difíciles, de esos conflictos tan constantes que tuvo con Saúl. Es un cántico de liberación. Tenemos ahí una imagen en donde, claro, todavía joven, pero David de hecho no dejó el arte de la música, compuso muchas piezas musicales que sin duda fueron de gran bendición a el rey Saúl en su momento. Ya ni qué decir, ¿verdad?, de los salmos que, bueno, Dios a través de su vida nos dejó en su palabra y que llevaban su sello, el sello de David, en esa sensibilidad humana que el Señor le dio. Fue un líder en el aspecto de la alabanza del pueblo de Dios para con el Señor mismo. Entonces, ahí estamos nosotros viendo cómo Él toma oportunidad de ese talento para expresar, inspirado obviamente por el Espíritu Santo a plenitud, las palabras que vemos en este capítulo, en el 22, y que son, digamos, como un cierre de una etapa caótica, difícil que él vivió, enfrentando a muchos enemigos. Principalmente podríamos decir que Saúl, pero usted y yo sabemos que no fue el único. Hubo dentro del mismo pueblo gente que le traicionó, ya no se diga tampoco el tema de los pueblos paganos que rodearon a Israel en toda esta etapa de David. Entonces, ahí lo tenemos, él expresa estas bellas palabras que, bueno, aquí estamos haciendo una conexión con el Salmo 118, salvo algunas expresiones por ahí, viene siendo casi, decíamos, ¿verdad?, una copia al carbón, una copia fiel, pero es, digamos,
como una reproducción porque hay elementos que variaron, pero esencialmente es el mismo contenido y vamos viéndolo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Es hermoso ver que aunque la palabra del Señor aquí está diciéndonos algo, hay una verdad, digamos, por ahí escondida. Trataré de explicarme. Esto es elevado de parte del corazón de David para con Dios. Por eso la palabra de Dios dice así, habló David a Jehová. Pero si nosotros reflexionamos un tanto y tenemos presente la cuestión de que todo lo que está en la Biblia lo haya escrito un David, un Pablo, un Pedro, un Santiago, un Moisés, fue algo que salió del corazón de Dios, fue algo dictado por parte de Dios. Entonces es interesante, ¿no cree usted?, cómo David está expresando, y aunque dice aquí que es David el que le está hablando a Jehová, nuestro Señor primero puso en el corazón de este su siervo, del rey David, las palabras, las inspiró para poder leer, escuchar este hermoso cántico. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Esta es una lección que queremos proponer, una enseñanza o una aplicación. En nuestro diario vivir, en nuestra comunicación constante con Dios a través de la oración, es una parte, obviamente, la enseñanza de su palabra a nuestro corazón es otra muy, muy importante, es fundamental. Pero en nuestras conversaciones con Dios, hemos escuchado no a pocos hermanos en la fe que se sienten un tanto frustrados al hablar con Dios, y una de las razones o algunas de las razones que ellos mencionan es porque sienten que no logran decir lo que ellos quieren decirle al Señor. Bueno, entendamos algo, el Señor conoce nuestros pensamientos y lo que sentimos también, pero algo también con lo que se tropieza, por decirlo de una forma, es cómo se lo digo, cómo empiezo, qué le digo, o sea, no que no sepa qué decirle, pero por dónde arranco. Y por eso es importante no perder de vista que nosotros podemos aspirar y estará bien desearlo siempre, que nuestras oraciones, para que edifiquen a nuestro corazón, incluso a quien pueda acompañarnos en el tiempo de oración. Por ejemplo, cuando usted va a dar gracias por los alimentos, pues a veces lo hará solo, pero muchas veces con su familia. ¿Por qué no pensar que sea una conversación la nuestra, al darle gracias a Dios por la comida o por lo que sea, que esas palabras sean de bendición y de edificación a quien nos escucha? ¿Y cómo podemos nosotros considerar, o mejor dicho, aspirar a algo así, cuando nuestras oraciones no salen? Si bien es cierto, deben salir de nuestro corazón, a lo que queremos llegar en este punto es que no salgan de nosotros mismos, sino que sea algo inspirado por Dios en nuestra vida, recordando lo que ha hecho por nosotros, por ejemplo, cuando queremos agradecerle. Y es, por ejemplo, un mensaje, digamos, respaldado por lo que nos dice Romanos 8, me viene a la mente, ¿no? El Espíritu es el que nos ayuda a conversar con Dios, es el que nos guía para pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí, aunque es un David hablándole al Señor, estamos más que seguros que Dios primero puso en su corazón todas estas expresiones tan hermosas. Entonces, yo creo, podríamos hacerlo con frecuencia, irlo desarrollando con consistencia. Señor, voy a hablar contigo, estoy tomándome este tiempo para disfrutar de hablar contigo, de orar. Pon en mi corazón aquello que puede honrarte, que puede glorificar tu nombre, que puede ser una expresión de adoración, en el entendido de que lo que nosotros queremos siempre en una oración es que se haga su voluntad antes que la nuestra, ¿no? Pues ahí está. Entonces, por eso dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y como decíamos al principio, principalmente de la mano de Saúl. Por eso dice la Biblia, y de la mano de Saúl. Y comienza esta expresión de alabanza, de adoración, la podemos ver iniciada en el versículo 2, donde dice,
Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Bueno, ahí creo que también libertador podría ir en negritas. Esto de resaltar las palabras es de parte de un servidor, por eso no estamos tocando al texto bíblico. Estamos solamente proponiendo hacer un énfasis en una reflexión en estos tres conceptos. Empieza, usted lo ve y yo también lo podemos ver con claridad, empieza con una expresión de adoración y de alabanza. Justo es así como el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cómo debe, cuando ellos le preguntan cómo debemos orar, les dice, ustedes pues orarán así, y empieza con una expresión de alabanza. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, expresiones de adoración. Aquí vemos algo equivalente, similar, con todo, y que es una referencia a lo que Dios había hecho en él, en David. Él le está dando títulos como que es la roca, es un castillo fuerte, bueno, no tal cual, pero se habla de una fortaleza y se habla de que es nuestro libertador. Jehová es mi roca, esto es en donde estoy cimentado, en donde estoy parado, en donde estoy ubicado, de tal manera que yo, no moviéndome de aquí, pase lo que pase a mi alrededor, estaré sostenido en la roca. Usted y yo estamos sostenidos ¿en quién? Dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, en Cristo. ¿Qué es esto? Que nuestra vida no depende de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, o mejor dicho, de nuestras actitudes, por muy buenas que sean. Dependemos de Cristo, no solamente para ser salvos, sino para vivir en esa salvación que Él ya nos ha otorgado. Es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es decir, es todos esos muros que nos rodean y nos protegen, haciendo referencia a que, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, a que vamos a tener en su momento ataques, pruebas, situaciones de fuera que van a buscar desestabilizarnos, desanimarnos, robar nuestra fe. Pues dice el Señor en este capítulo también hermoso, Jehová, así como los salmos, Jehová es mi fortaleza y mi libertador. Esto es, si habrá de repente momentos en donde estemos, diríamos en términos boxísticos, en la lona. Habremos tal vez incluso caído. Sin embargo, el Señor nos promete que nos libera de esas situaciones angustiosas, incluso de aparente derrota. Él es nuestro libertador. Entonces, qué forma tan hermosa de componer por parte de David. Nos adelantamos un buen número de versículos, porque después de esta expresión de alabanza, el rey David, la palabra de Dios nos enseña otro matiz importante de lo que debe brotar de nuestra vida en momentos de gratitud, de alabanza. Recordemos, esto lo compone David cuando se ve victorioso en Dios. Dice, por eso todo está en tiempo pasado. En mi angustia, está subrayado, ¿por qué, hermano? Porque es algo latente en la vida de un creyente, por consagrado que esté, momentos de angustia. En mi angustia, la de David, usted tendrá la suya, yo tendré la mía, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Si nota, las palabras que hemos subrayado, es decir, hemos puesto en oscuras, o en negritas, mejor dicho, dan la impresión, y vamos a hacer la conexión con mi angustia, da la impresión, invoqué, que no Dios es omnipresente, y rotundamente decimos sí, pero aquí, ¿por qué entonces hay un verbo que da la idea de que Dios estaba por ahí resolviendo algunos otros asuntos, sosteniendo el universo, etc., y yo tuve que llamarlo? Vamos explicándolo. Clamé, que no Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos.
Sí, omnisciente, no solo omnipresente, sino omnisciente. Y él oyó mi voz desde su templo, que él está ubicado solo en una parte, ya dijimos, no es así, es omnipresente. Y mi clamor llegó a sus oídos. Bueno, pues todo esto está expresado para que nosotros al reflexionar lleguemos a conclusiones maravillosas como esta. Momentos de angustia los vamos a tener. Y es interesante reconocer que en esos momentos justamente creemos a veces incluso, sentimos, lo percibimos así, que Dios está lejos, que tenemos incluso que alzar la voz con desesperación porque parece que está ajeno a lo que sentimos. Sabemos que no, pero al momento, al menos unos segundos, así se siente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta adversidad? Yo sé que Dios no me ha olvidado, pero y sé que me ama, pero ¿por qué estoy enfrentando esta situación que ni siquiera tal vez busqué, provoqué y que me hace sentir que no estoy en la roca, sino que estoy en las olas del mar? Vamos para allá también un poco más adelante. Entonces, recordemos que en el estilo de David, ubicándonos en los libros de los Salmos, muchas veces vamos a encontrar este tipo de expresiones que buscan, entre otras cosas, que usted y yo al leer la Biblia entendamos no la empatía de David con nosotros, que la había, pues somos seres humanos, o que la hay, sino que, porque Dios es Dios de vivos, sino que consideremos cómo el Señor comprende nuestras angustias, cómo el Señor entiende ese momento de flaqueza, ese momento en el que volteamos hacia la derecha y hacia la izquierda, cuando lo que tuvimos que haber hecho desde un principio es levantar hacia arriba nuestra mirada. Es algo así lo que la Biblia persigue para nosotros, poder entender que Dios nunca estuvo lejos, que Dios nunca se tapó los oídos, que Dios siempre estuvo atento a nuestra vida, que la respuesta la disfrutamos a veces en un momento que diríamos llegó tarde. No es así, el Señor sabe cuándo, qué, cómo responder a nuestra súplica. Avanzamos otros 7 versículos, vamos al 14, y vea ahora el impacto de la respuesta de parte de Dios y que David percibió, le maravilló, le llenó de gozo y que le llevó también, obvio, a glorificar a Dios. Dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Estamos aquí con dos expresiones en un mismo versículo, llevándonos a una misma idea. La primera, uniéndose o conectándose con la segunda, deja más en claro que lo que truena en sí es la voz de Dios, es cuando Él habla desde los cielos, ¿verdad? Dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo, pues es el mismo, Jehová el Altísimo, dio su voz. Entonces, esto de que habla, dio su voz, y leemos previamente, tronó desde los cielos, a que concluimos que cuando el Señor habla, Dios santo, dice la palabra de Dios, de la nada se crea un cosmos que contiene, solamente Él sabe cuántas estrellas, cuántas galaxias, cuántos planetas. Dice Génesis, y dijo Dios, con este poder, hermano, con esta magnitud que está fuera de nuestro alcance. ¿Por qué queremos hacer tanto énfasis en esto? Porque cuando usted y yo nos acercamos a la palabra bendita de nuestro Señor, seguros estemos de que si abrimos nuestro corazón, o nuestro corazón adopta una actitud humilde para escuchar a esta potente voz, de verdad que esa potente voz va a generar en nuestro corazón el impacto que se requiere para redarguirnos, para motivarnos, para llevarnos a entender lo que sea necesario. ¿Qué tal aquellas tardes, o a lo mejor en la mañana, pero generalmente es en la tarde-noche, que usted y yo hemos escuchado
Prácticamente en cualquier parte del mundo sucede así, pero es impresionante cuando los truenos caen, decimos, ¿verdad?, cerca de donde estamos nosotros. El impacto le espanta a más de dos y nos deja con una sensación de temor. ¿A dónde habrá caído? ¿Qué daño habrá hecho? ¿Cuál será el próximo? ¿A cuánto tiempo estamos del siguiente trueno? Y tal vez no tanto físicamente nos quedamos temblando, pero hay una impresión, hay una huella. Entonces, qué hermoso es que a la palabra de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús le podemos decir Padre. Qué hermoso es que su voz tiene esa autoridad, esa capacidad para transformar a un pecador en alguien perdonado, heredero, coheredero con Cristo. Así nomás. Lo decimos para que usted lo reflexione y se goce en esta gran verdad. Seguimos, dice el versículo 17, hablábamos del mar, ¿verdad? Pues ya me estaba yo adelantando. Dice, envió desde lo alto y me tomó. En esta ilustración que quisimos usar porque no es tan conocida, hay otras que son más conocidas. Aquí estamos tratando de representar aquí a nuestro Señor Jesucristo sacando de las aguas, sacando del mar a Pedro, del mar de las aguas. Cuando Pedro, quitando su vista de Jesús, empieza a hundirse. Entonces, vea cómo podríamos, hacemos la aclaración, no es revelación bíblica en lo absoluto. Es solamente una forma de apreciar esta verdad. Podríamos imaginar a David sabiendo de este episodio bíblico, Jesús sacando a Pedro de las aguas. Podríamos percibir a un David diciendo, esta historia yo la viví también. Esto también yo lo conozco. A mí me sucedió lo mismo. Claro está, no literalmente, pero así lo dice. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Así hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro, desde lo alto, él pisando firme en el mar, su creación, toma a su siervo, a Pedro, lo reprende, sí, pero en un acto de misericordia, de amor y de gracia, y lo saca del mar. Y así a usted y a mí, Jesucristo nos ha sacado, no de muchas, de todas en las que hemos estado enfrascados y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Él nos ha sacado adelante. Con esa confianza podemos seguir viviendo. Para poder disfrutar de esa confianza es que entonces nosotros busquemos que nuestro corazón siempre esté en sintonía con la obediencia a Cristo. Pero el Señor es fiel y Él no permite más allá de lo que no podamos soportar. Está esto avalado en su palabra. Continuamos. Estábamos pasando el versículo 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, aun las paganas. Porque bueno, hacerlo dentro del pueblo, el pueblo se sabía de memoria que el Señor es misericordioso, lleno de gracia, o sea, que es amoroso, que es un Dios de amor, etc. Pero confesaré entre las naciones, es una expresión de compromiso de David. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, puesto que has hecho todo por mí. No solo todo esto, sino has hecho todo por mí, yo te voy a confesar entre las naciones. Oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Bueno, esto último no le costaba ningún trabajo, era un hombre dotado por parte de Dios para desarrollar aspectos musicales, cantos hermosísimos, ¿no? Y ahí está. Usted y yo tenemos un compromiso de decir, no estoy hasta esta altura de mi vida por mi experiencia, por mis conocimientos, por mi inteligencia. No. Dios lo ha hecho todo. En mi ministerio, en mi hogar, en mi salud, en mi casa, todo don perfecto proviene de lo alto, todo tiene autoridad divina, todo tiene el sello de Cristo. Ahora sí, vámonos ya al 23. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí,
y su palabra ha estado en mi lengua. Obviamente también lo está diciendo el rey David. Ahora, aquí es interesante que en lo que sigue de este capítulo, en los primeros 5 o 7 versículos, David está haciendo una expresión anticipada de lo que será el reino milenial, obviamente gobernado por Jesucristo. Entonces podríamos considerarlo como que es una expresión profética, de alguna forma. Esto que voy a decir es porque el Señor me está guiando. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas bíblicos lo establecen como que hay un momento en el que, al menos, y que queda plasmado, en el que David dice: cuando he escrito los salmos, estos cánticos, los que están en la Biblia, quien lo ha hecho ha sido Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Se habla más de ese reconocimiento, de esa referencia para con la inspiración divina de parte de David, que de, por ejemplo, el que podría uno decir, el Señor ha puesto en mi corazón lo que tengo que decir. En una entrevista de trabajo le decimos: Señor, pon en mis labios las respuestas correctas, etc. En un diálogo, en una conversación, en una convivencia cotidiana, si bien es cierto que David entendía que Dios estaba en él, aquí se está haciendo una expresión muy gráfica del entendimiento al que ya había llegado David, de que todo lo que está aquí escribiéndose, plasmándose, es de Dios mismo. Es decir, entendió el gran privilegio no solamente de ser un rey. Hay un buen número de reyes, vamos a decir prácticamente todos, que fueron siervos de Dios en ese sentido, pero no escribieron ni una jota ni una tilde. Salomón sí, pero aquí David lo tiene muy claro y lo expresa. Vamos ahora a considerar que en la conclusión de este capítulo se hace un listado conocido como los valientes de David. Y en esa sección de la palabra de Dios, lo que David hace es una lista de 37 hombres. Aquí está, vamos a mencionarlo. Se tiene al último a Urías. Vamos por partes. Hay una lista de hombres que fueron valientes guerreros acompañando en diferentes momentos al rey David cuando se combatía en contra del propósito de Dios, vamos a decirlo así, porque a veces era en contra de pueblos paganos, a veces era en contra del mismo pueblo. Cuando se hablaba de segmentos, uno liderado, por ejemplo, por Saúl. ¿Me explicó? Entonces, aquí la cuestión es que dentro de esa lista, quien no tiene problemas de memoria diría: Urías tendría que estar o tiene que estar sí o sí, y efectivamente está. El tema es que está al final de la lista. Y entra ahí un espacio para al que le gusta especular el por qué. Sin embargo, aquí tratamos de considerar que si hay un silencio, entender que muchas veces el silencio habla. ¿Qué está diciendo? Esa ya es otra cosa. Algunos establecen que, y que creo es lo que más, digamos, reina en los comentarios bíblicos, en los teólogos, que bien pudo omitirse ese nombre simplemente porque Dios no quiso mencionarlo en una inercia en la que se está, digamos, celebrando un reinado ya estable con David, con un rey conforme al corazón de Dios, al cual se le está glorificando, me refiero a Dios, etc. No, o sea, el Señor no oculta nada
que a nosotros nos debe llevar a entenderlo, a Él en su santidad, en su justicia, y a nosotros en nuestras miserias. Entonces, sí había una fiesta, vamos a decir así, un toque festivo en esta lista vamos a hacer de cuenta que era como una ceremonia de graduación en un ejército, de conmemoración, mejor dicho, o de vamos a colocar medallas, sería tal vez una idea más precisa, y se menciona a Urías, que sin duda genera y siempre generará esa situación. Qué diferente hubiera sido la mención de este hombre sin todo lo que rodeó por causa del pecado de David. Esto, creo, inevitablemente significa, entre otras cosas, que nos va a estar acompañando muchas veces en nuestro pasado. Y no en un afán de atormentarnos, el Señor lo va a permitir, sino en el afán de decir, Señor, y de eso me perdonaste. Glorifico tu nombre y que sirva esto, que al verlo me lleva a mesear la cabeza, a no pretender ni siquiera hacer algo parecido. Es por eso que, ¿verdad? Insisto, puede mencionarse varias de las razones por las que el nombre de Urías aparece al final, pero de que aparece. Esto es, hay un propósito en Dios y que nosotros tenemos que reflexionarlo y llevar al final de ese proceso a decirle, Señor, gracias porque eres justo, gracias porque no encubres, gracias porque nos llevas a entender que pecar es cosa seria. Continuamos. Estamos ya llegando al final. Tenemos aquí el establecimiento de un censo. Ahora, muy probablemente no logra usted percibir la imagen, así lo hace. Atrás de David tenemos ahí una presencia, un individuo atrás de él como asesorándolo. Bueno, esto es importante mencionarlo por lo que nos enseña el Señor en la conclusión del segundo libro de Samuel. Antes, déjeme estar completamente seguro que no hayamos omitido ninguna otra diapositiva. Perfecto, ahí tenemos capítulo 24, el cierre. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Podríamos por ahí, digamos, tener aproximados, pero el caso es que fue el tiempo suficiente para que el pueblo haya llegado a las conclusiones a las que terriblemente, frecuentemente llegaba en tiempos de bondad. Pues ya tenemos ahora sí a un rey, Dios lo escogió ahora sí, él fue él, nosotros pues estamos ahora sí como con un rey humano al gusto de Dios, pero todo eso llevó a un relajamiento moral y espiritual, como lo vemos en una constante alta y baja en el Antiguo Testamento con respecto a Israel, el pueblo de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ok. Vamos aquí a hablar de una forma muy sencilla, muy simple, de un elemento hermenéutico que bien hacemos en tener siempre presente. No se requiere de cursar todo un seminario para llegar a esta aseveración que le propongo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que cuando nosotros estemos leyendo la Biblia y veamos que hay algo como que no cuadra, hagamos una pausa, hagamos un alto. No claudicante, sino, por eso dije pausa. El elemento hermenéutico del que le quiero hablar es de este. Bueno, la palabra de Dios no se contradice, eso usted y yo lo sabemos. Pero la propuesta de un servidor es esto. Si nosotros estamos viendo que la Biblia dice verde, 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 en este otro libro verde, en este otro capítulo verde, en el Antiguo Testamento dice verde, en el Nuevo Testamento dice verde, y de repente encontramos un rojo, es decir, algo que ya no va con esa inercia, con esa armonía que hemos contemplado con la consistencia que trato de ejemplificar, entonces decimos, bueno,
en el principio de que Dios no se contradice, debemos considerar por qué lo está diciendo en color rojo. ¿Será que de veras está rojo o lo estoy leyendo como rojo? Y a la luz de lo verde vamos a tratar de entender con mayor ahínco, profundidad, por qué ese versículo se ve rojo, para que con la guía del Espíritu Santo y los auxiliares que nos rodean hoy, comentarios bíblicos, en fin, tanto material, bendito sea Dios, que hay hoy a nuestro alcance, llegamos a la conclusión de que, no es que sea rojo, toma este matiz justo por esto y por aquello, pero no está en contra de lo verde. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer que Dios reprende a Israel? A Israel, pero es una situación que es en David y en Israel, cuando el Señor mismo está pidiendo que se haga un censo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver los verdes, y hay un verde que tenemos que leer en el segundo libro, en el primer libro de las Crónicas. Pero vamos, hemos leído en apariencia el Señor pidiendo que se haga un censo, pero ¿qué dice en el 10? Después que David hubo censado, o sea, obedeció, sí, pero ¿a quién? Dice, después de que David censó al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Por qué? Si había obedecido a Dios. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Qué? El censo. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, arrepentimiento, porque yo he hecho muy neciamente. Bueno, entonces por eso le digo que tenemos que ir a los verdes para considerar cómo es que en un pasaje paralelo, por eso le hablaba yo de los auxiliares, en las Biblias tenemos esos auxiliares que se le llama referencias bíblicas, que es a un costado o abajo, nos dicen en qué otro pasaje o pasajes de la Biblia podemos ver esa misma enseñanza para que podamos tener más luz, más contexto. Y dice en primer libro de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel. Bueno, eso lo sabemos de sobra, ¿no? Es enemigo de todo lo que le pertenece a Dios. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, con esta verdad en este pasaje que hemos leído anteriormente y que está, permítame, aquí, lo que entendemos es que de parte de Dios hubo el permiso, pero no es que Él lo haya pedido. Ahora, ¿por qué decimos el permiso? ¿Es que acaso Dios permite acciones malas? Sí, es decir, no las hace, pero da permiso. No. Cuando Satanás se acerca a Job y le dice, él no te adora en balde, sino porque lo tienes rodeado de pura bendición. El Señor dice, vamos a resolver esto para que quede patente a quien lea la Biblia qué es lo que sucede. Tú no puedes tocar a nadie si yo no lo permito. Pero no es que está permitiendo un mal para Job, porque al final del libro de Job vemos que el Señor multiplicó incluso lo que él tenía antes. Lo que permitió fue el proceso para llegar no solo a tener más, sino al entendimiento que de Dios tenía, no se compara a cómo lo tuvo después de toda esta prueba. Entonces, aquí tenemos a David arrepentido. Pero vea esto que es muy, muy interesante y que si lo perdemos de vista, nos quedamos por ahí como con algunos huecos. Dice el capítulo, estamos en el 24, dice el versículo 2. Y dijo el rey a Joab. Entonces ya David, incitado por Satanás, llega con su general y le dice, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Para qué necesitaba saberlo? No siempre quien ganaba era Dios. No cuando él combatió con Goliat, quien dio el triunfo fue Dios. Entonces ya de entrada nos damos cuenta de que aquí había un desapego a lo que Dios estaba tratando de hacer con David. Versículo 3.
Esta es la clave. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, si te preocupa el número, rey, o sea, entendamos, hace referencia a Jehová, hace referencia a Dios. O sea, el número no va a ser el problema nunca. Añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. O sea, la invitación era para con David, la exhortación. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, David, ¿por qué te está preocupando el número cuando eso es algo que Dios siempre ha solventado? La cantidad siempre ha sido la exacta para salir victoriosos. Aquí está la cuestión por la cual, versículo 10, dice David: Señor, perdóname, he pecado muy neciamente. Sí, sabía lo que había hecho, dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre sobre Joab. Joab le está diciendo: no sé, ¿por qué haces esto, rey? Y él dice: no te interese, tú de todas formas hazlo. La palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, también por ahí otros capitanes decían: ¿para qué? Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. De sobra está decir que ya, o sea, a estas alturas entendemos perfectamente que a Dios todo esto le desagradó. Viene el versículo 13. Vino pues Gad a David. Gad era un hombre que vislumbraba cosas que tenían que ser anunciadas para David, todas ellas provenientes de Dios, como este es el caso también. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. ¿Qué? Lo que Dios ya le había dicho a Gad. Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O sea, ya, mira, reprensión la hay. Te están dando a elegir. Y es importante ver qué es lo que se propone y qué es lo que se elige. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es una opción. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. ¿Qué van de 7 años a 3 meses? 3 meses en los que la garantía estaba que Dios de todas formas lo iba a proteger. O que 3 días haya peste en tu tierra. Igual, nada más 3 días, ¿no? O sea, intenso pero poco tiempo. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, es decir, a nuestro Señor. En el versículo 14 tenemos la respuesta. Entonces David dijo a Gad: no sabemos si de inmediato, porque aquí vemos que le está dando tiempo para pensar, pero no pudo pasar mucho tiempo. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. Si aquí lo está pluralizando. ¿Y por qué? Porque dice: porque sus misericordias son muchas. ¿Estaba en lo cierto? Sí. Mas no caiga yo en manos de hombres. O sea, el inciso B, ese bórralo por default, no lo quiero escuchar. Ya corrí mucho, ya me escondí mucho, ya me persiguieron mucho. Mas no caiga yo en manos de hombres. El versículo 15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. O sea, nos quedamos en el inciso 3. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Pensemos un poco. El Estadio Azteca tiene espacio para 85,000 aficionados. Caben más, pero bien sentados, cómodos, 80,000. 70,000 hombres. O sea, un Estadio Azteca lleno. Hombres, mujeres, grandes y niños que murieron a causa de la peste, pero diríamos más aún a causa de la necedad de David. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió, esto es, se dolió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. La misericordia de Dios, hermanos. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Bueno, vamos a concluir con este versículo 17. Dice: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Vaya, finalmente vemos siempre a un David reconociendo su error y pidiendo perdón por ello.
te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y lo que sucede al final de este capítulo, vemos, es una cosa hermosa. En ese arrepentimiento hay una restauración, por eso así se titula la última clase, está a la 12, hace un altar de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Un altar que nosotros simbólicamente debemos tener siempre, cada día, para ahí decirle: Señor, te lo debo todo. Tu amor, la vida, tu salvación, tu guía, tu protección, tu alimento, todo es todo. Y qué mejor holocausto, vamos a decir así, qué mejor ofrenda que una vida que le teme, que una vida que le obedece. Esto es lo que tanto usted como yo bien podríamos concluir después de leer estos dos preciosos libros. Dios poderoso, amoroso, misericordioso, justo, tanto que podemos decir, bueno, viene la nuestra. ¿Qué es lo que Él va a ver en nuestro corazón? Del corazón de David dijo: un corazón conforme al mío. ¿Qué va a decir del nuestro? Un corazón que le teme, un corazón que le consulta para todo, un corazón que confía siempre en Él, o algo diferente. Dios nos libre de ver esta pregunta a la ligera. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Mil gracias, por decirlo de alguna forma, por habernos acompañado, por habernos respaldado con sus oraciones. Nuestro deseo es que este contenido le contribuya con un granito de arena para su comunión con Dios, para su relación con Dios, que le lleve a reflexionar en aquellas cosas que debemos emprender, las que debemos de ajustar, las que debemos de erradicar de nuestro corazón. Un fuerte abrazo, oramos y decimos adiós de esta forma. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que pudimos disfrutar en 12 momentos distintos para aprender un poco más de tu bendita palabra en estos dos libros tan llenos de enseñanzas de amor para con nosotros, de coscorrones, de palmadas en nuestra espalda que nos animan a seguir buscando tu rostro. En fin, Señor, el lenguaje de un padre amoroso para con sus hijos. Gracias, Señor, que nos hagamos el tiempo para seguir leyendo este libro con pausa, con detenimiento, para digerirlo bien en nuestro corazón como el alimento espiritual y tan hermoso que es. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hasta la siguiente oportunidad. El Señor le bendiga de una forma muy, muy especial.